Excelente. Muy bien, de acá. El tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de capacidad eléctrica. ¿Ya? Capacidad eléctrica es una magnitud, ¿no?, que mide la cantidad de carga que se le debe suministrar o sustraer a un cuerpo, ¿no?, para variar de manera unitaria su potencial. La clase del día de hoy es muy interesante, ¿ah? Hoy día vamos a hacer pura teoría esta hora, pero esa teoría es necesaria para luego hacer ya problemas. Dice, la capacidad es una magnitud escalar que mide la cantidad de carga que se le debe entregar o quitar a un objeto para variar de manera unitaria su potencial. ¿No? Fórmula, la capacidad de cosas es carga sobre potencial. La carga se mide en Coulomb, el potencial se mide en voltios, eso hace que la capacidad se mide en ¿qué? En faradios, ¿ya? Capacidad es la cantidad de carga necesaria para variar el potencial de un cuerpo de manera unitaria. Si yo lo dejo así, la fórmula la vas a aprender de memoria, pero yo no quiero que la aprendas de memoria, quiero que la entiendas. Mira acá. Imagínate que yo tengo un cuerpo electrizado. Te voy a decir algo. Todos los cuerpos electrizados, todos los cuerpos que están cargados eléctricamente, tienen un cierto potencial. Cuando un cuerpo se electriza, ¿no?, se carga eléctricamente, ese cuerpo adquiere un cierto potencial eléctrico. ¿Estamos? Bien. Digamos que el potencial sea 23, digamos. La pregunta es, aparte de la carga que ya tiene, ¿cuánto más de carga debo darle? Aparte de la carga que ya posee, ¿cuánto más de carga debería entregarle? De modo que el potencial que vale 23 ahora sea 24. ¿Cuánto de carga? No, si profesor, un voltio. No, no estoy diciendo cuánto de potencial o de cuánto de carga. Pues yo no sé, hijito, tampoco tú. ¿Sabes quién te va a contestar esa pregunta? Una propiedad del cuerpo llamada capacidad. ¿Qué mide la capacidad del cuerpo? La cantidad de carga que debo entregarle para variar de manera unitaria su potencial. Eso es la capacidad. No solamente entregar, si no me has entendido, imagínate que yo tengo un cuerpo cargado. Repito, cuando un cuerpo se carga, se electriza, ¿qué va a tener? Un determinado potencial. Yo te estoy dando ese dato. Todos los cuerpos electrizados, cargados, tienen un cierto potencial eléctrico. La pregunta es, oye, de la carga que este posee, ¿cuánto de carga debería sustraerle? De la que ya posee, ¿cuánto de carga debería sustraerle para que el potencial que vale 76 ahora valga 75? No, así por solo un voltio, no, no estoy diciendo cuánto de potencial debo quitar, no, no, cuánto de carga debo quitar para que el potencial disminuya en un voltio. ¿Quién me va a contestar esa pregunta? ¿Quién? Una propiedad del cuerpo llamada capacidad eléctrica. ¿Qué mide la capacidad? La cantidad de carga que debo entregar o que debo quitar ¿qué? A un cuerpo, ¿para qué? Para variar de manera unitaria su potencial. O sea, puedes cambiar los valores de acá, ¿no? O sea, digamos que el potencial acá, hijito lindo, digamos que el potencial acá era, digamos, 27 voltios. ¿Cuánto de carga para que sea 28 voltios? ¿No? Digamos que acá el potencial sea, qué sé yo, 12 voltios. ¿Cuánto de carga para que sea, qué? 11 voltios. ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué mide la capacidad? Es una magnitud escalar que mide la cantidad de carga que debes darle a un cuerpo o quitarle a un cuerpo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de variar de manera unitaria su potencial. ¿Estamos? Muy bien. Espero que la definición esté clara. ¿Ya? Vamos a decirte algo muy importante ahora. El potencial se mide en... pero la carga se mide en Coulomb, potencial en voltios. Eso hace que la capacidad se mide en ¿qué? En faradios. ¿Qué es lo que te voy a decir? El faradio, hijito, es una unidad demasiado grande, exageradamente grande. El faradio no se usa en la práctica. ¿Por qué? Porque es muy grande. En su lugar, ¿qué se usa? El microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio. El faradio, hijito, es una unidad demasiado grande. Ya, eso es importante saberlo. ¿Ah? Es como que yo quisiera medir ahorita el grosor de nuestros cabellos, ¿ya? Yo quiero medir el grosor de mi cabello, el grosor del cabello de tu compañero, el grosor del cabello de tu compañera. Quisiera saber el grosor. Para medir el grosor de nuestros cabellos voy a traer un metro. ¿El metro sería apropiado para medir el grosor del cabello? No, ¿no? Sin embargo, en el laboratorio hay un aparato llamado micrómetro. ¿El micrómetro qué mide? Millonésimas de metro. Ahí sí, ¿no? Con el micrómetro sí podría medir el grosor del cabello. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, importante. Igual acá, el faradio no se usa en la práctica porque es una unidad demasiado grande. En su lugar se usará el micro, el nano, el pico. Voy a demostrarte por qué el faradio es grande. Voy a demostrarte por qué el faradio es grande. Ya mira acá. Oye, imagínate que me planteen este problema. Determinar la capacidad eléctrica de una esfera conductora de radio R y de carga Q. Acabo de aprender algo yo. Acabo de aprender que la capacidad eléctrica de cosas es carga sobre voltaje. Carga sobre potencial, perdón. Carga sobre potencial. Acabo de aprender eso. ¿Ah?
Me piden la capacidad eléctrica de una esfera conductora de carga Q de radio R. La semana pasada, justo el día viernes, por eso que la clase del día viernes era importante en la tarde, aprendiste que para una esfera de carga Q y de radio R el potencial era igual a ¿qué? A K sub 0 carga sobre el radio. Pero eso yo no estuve el día viernes, ya, la fórmula. ¿Ah? Con esta fórmula hemos trabajado el día viernes en la tarde. ¿Cómo se ve el potencial para una esfera de carga Q de radio R? ¿Cómo? K sub 0 carga sobre el radio. ¿Ya? Esto ya se conoce, ya se sabe. Entonces, si me están pidiendo la capacidad, ¿a qué es igual la capacidad de esta esfera? ¿Capacidad es carga sobre potencial o no? ¿Ah? ¿A qué es igual el potencial? Un momentito. Buenos días. Bien, mira acá, hijos. ¿La capacidad es carga sobre potencial o no? Oye, escucha acá. Carga, oye, sobre el potencial que vale cuando K sub 0 carga sobre el radio. Potencial de la esfera, ¿no? ¿Qué va a pasar con la carga? La carga con la carga se van a cancelar. Chao, chao. ¿Y qué me queda? Capacidad radio sobre K sub 0. Acabas de deducir una fórmula, hijito, ¿no? Para hallar la capacidad de una esfera. ¿Qué dice? Hallar la capacidad eléctrica de una esfera conductora de radio R y de carga Q. La capacidad es radio sobre carga. ¿A qué es igual la capacidad? Carga sobre potencial. Repito que todos los alumnos traen este conocimiento. Del capítulo anterior, el potencial de una esfera se halla como K sub 0 carga sobre el radio. Con esta fórmula trabajamos el día viernes en el seminario, ¿ya? Hicimos problemas de las gotas esféricas de mercurio que se juntan, ¿no? Ya sabes eso, ¿no? Pero ¿a qué es igual el potencial? K sub 0 carga sobre el radio. Se da la carga con la carga y la capacidad radio sobre K sub 0, ¿ya? Bien. Ahora te planteo una preguntita, hijito. Escucha. Escucha, yo te digo a ti, te digo, quiero que me construyas en el laboratorio de tu universidad, de tu colegio, de tu instituto, donde vayas, quiero que me construyas una esfera de tal manera que la capacidad sea de uno, un hito solo, un miserable faradio. No quiero dos, no quiero tres, no quiero cinco, no quiero 10, quiero un miserable faradio. ¿Puedes saberme el radio de una esfera de tal manera que la capacidad sea un faradio? Está como si nada, profesor, despegaspe de ahí. ¿A qué será igual el radio? Radio será igual a ¿qué? A K sub 0 por la capacidad o no. Ya está, despejando. Entonces, tú quieres que la capacidad sea de 1, K sub 0 vale ¿cuánto? 9 por 10 a la 9. Y tú quieres que la capacidad sea de 1, ¿no? ¿Cuánto será en radio? El radio sería 9 por 10 a la 9 metros. Oye, compara este valor, hijito, compara este valor con el radio de la Tierra. Te cuento. El radio de la Tierra, hijito, para que sepas, ¿cuánto vale? 6,4 por 10 a la sexta metros. ¿Qué resulta? Que esta esfera de la cual yo te mandaba a construir va a ser ¿qué? Más grande que la Tierra misma o no, con una capacidad de ¿cuánto? De un solo faradio, ¿no? ¿Qué te demuestra esto? Que el faradio es una unidad demasiado grande, tan grande que si yo quisiera construir una esferita, ¿no? Una esferita, oye, ¿no? De metal, de tal manera que la capacidad sea de un hito solo faradio, ¿cuánto tendría que ser el radio? Pues el radio sería una esfera más grande que la Tierra misma, ¿o no? Eso me demuestra que el faradio es muy grande. Te voy a ser honesto, ¿ya? Cuando yo no tengo tiempo, esto no explico, esto no enseño, esto no se enseña normalmente. No, al alumno, ¿qué le digo? ¿Sabes, Quijito? El faradio es muy grande, no se usa el faradio. ¿Pero qué se usa? El micro, el nano, el pico. Sigo avanzando, nada más. Pero estamos en un ciclo completo. Por esa razón te enseño, ¿no? No, vamos a demostrarte que el faradio es muy grande. La primera pregunta que hice, determinar la capacidad eléctrica de una esfera conductora de carga Q y de radio R, ya está. Yo tengo la esfera de carga Q de radio R, sabemos que el potencial de esa esfera es K sub 0 carga sobre el radio. Ahora, acabamos de aprender que la capacidad de cosas es carga sobre potencial. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar, ¿no? En vez de carga, carga nomás, potencial, K sub 0 carga sobre el radio, ¿o no?
¿ya? Al despejar me queda radio sobre K sub 0. Se ha perdido la presentación, un ratito, un segundito, estamos retomando. Sí, estamos retomando. Mi internet funciona con el viento, hijito. No pasa una corriente de viento, ¡fum! Se va, ¿no? Luego viene otra corriente, ¡fum! Regresa. Ahorita está regresando, un segundo. Lo bueno es que no demora mucho, hijo, ¿ya? No, una broma, pero creo que sí funciona. No sé, mi diagnóstico, hijo, ¿no? Ya está, ya estamos acá otra vez. Entonces ahí está, hijos, ahí está, ¿no? Entonces, como le decía, esta última parte yo a veces no la hago, no hago esta partecita de acá abajo, ¿no? De determinar la capacidad eléctrica de una esfera conductora de radio R carga Q. No hago esto, ¿no? Pero te lo estoy enseñando a ti para que sepas que el faradio es muy grande. Potencial del esfera es K sub 0 carga sobre el radio, capacidad carga sobre potencial K sub 0 carga sobre el radio, o sea, la carga, me queda radio sobre K sub 0. Entonces yo te hago una preguntita acá al final, te digo, ¿no? Si ya tiene la fórmula de la capacidad de una esfera, yo te podría preguntar y decir, hállame el radio de una esfera metálica de tal manera que la capacidad sea de un faradio, un hito solo, ya, profe, despeja radio, ¿qué será? K sub 0 por la capacidad, K sub 0 vale 9 por 10 a la 9, la capacidad quiere que sea 1, González, 9 por 10 a la 9 metros. ¿De qué te das cuenta? Que esta esfera es más grande que la Tierra misma. La Tierra tiene un radio de 6,4 por 10 a la sexta. ¿Con qué capacidad? Con un faradio. ¿Qué me demuestra eso? Que el faradio es muy grande. ¿Qué se usa en su lugar? Micro, nano, pico. ¿Estamos o no? Bien, avanzamos, hijos, avanzamos. Ya avanzamos. Miramos acá, oye, escucha, miramos acá, ¿sí? Vamos a ir a analizar lo que es un condensador. Vamos a ir a analizar lo que es un condensador. Ya vamos a ir a analizar lo que es un condensador. ¿Listo? Vamos a ir a analizar lo que es un condensador. ¿Listo? Que voy a borrar estas cositas que hice la vez pasada. Ya está. Vamos a ir a analizar lo que es un condensador o capacitor. Lee conmigo, ¿qué cosa es un condensador capacitor? Dice, ¿no? Un condensador capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar temporalmente carga eléctrica, el cual está constituido por dos cuerpos metálicos muy próximos entre sí. ¿Qué es un condensador? Es un dispositivo que sirve para almacenar temporalmente carga eléctrica, el cual está constituido por dos cuerpos metálicos muy próximos entre sí. ¿Estamos? Oye, cuando yo tome lección oral te voy a preguntar, ¿qué es un condensador? En simple, un almacén de carga, se acabó. ¿Qué es un condensador? Un almacén de carga. Profesor, ¿y qué tiene que ver el condensador con capacidad? Acabas de enseñar primero, hace un momento me has enseñado un término, una propiedad, una magnitud llamada capacidad. Carga sobre potencial. No entiendo, ¿qué relación tiene que ver la capacidad con el condensador? Simple, razónate. Si el condensador es un almacén de carga, es un almacén de carga, todo almacén que tiene una cierta capacidad. Ahí está, esa es la relación. Todo almacén que tiene una cierta, ¿qué? Capacidad. Ahí está la relación. Haz de cuenta que el salón donde tú estás estudiando ahorita, tu escritorio, tu comedor, tu cocina, tu habitación, no sé dónde estés estudiando ahorita. Digamos que ese ambiente no sea ambiente de estudio, sino sea un almacén de cajas, de impresoras. Ahí en ese cuarto donde estás caben 600 cajas de impresoras. O sea, su largo, su ancho, su alto le da una capacidad para albergar, ¿cuánto? 600 cajas de impresora. Como es un almacén que tiene una cierta capacidad. Cuando yo tome lección oral y te diga que es un condensador, en simple, rápido. Es un dispositivo que sirve para almacenar temporalmente carga eléctrica, el cual está compuesto de dos cuerpos metálicos. Bacán sería que me digas así, ¿no? Pero me conformo con que me digas que el condensador o capacitor es un almacén de carga. ¿Y qué tiene que ver el almacén con la propia capacidad? Es que todo almacén tiene que una cierta capacidad. Ahí está la relación. ¿Por qué primero enseñamos capacidad y luego condensador? Porque el condensador es un almacén de carga y como almacén va a tener una cierta capacidad. Hay tres tipos de condensadores, plano, esférico, cilíndrico, ¿ya? El único condensador que la UNSA te va a pedir, ¿cuál es? Es el condensador, ¿qué? Plano. Este es el único condensador que te pide estudiar la UNSA. ¿El condensador qué? Plano, ¿ya? Vamos a ver, te lo presento, acá está el condensador plano. Ya lo conocías, pero vamos a presentarlo como se debe, ¿ya? Ahí está el condensador plano. Son dos láminas de metal planas paralelas. Dos láminas de metal planas paralelas separadas una cierta distancia que tienen una determinada. Ah, ya, profe, acá adentro se crea un campo eléctrico uniforme. Sí. Ahorita todavía no me interesa el campo, estoy hablando del condensador. ¿Qué era un condensador?
un dispositivo constituido por dos láminas, armaduras. Las láminas, las placas también se llaman armaduras metálicas muy próximas entre sí, pero ¿cuál es la utilidad del condensador? Es un almacén de carga. Y si es que es un almacén de carga que tiene una cierta capacidad. ¿A qué es igual la capacidad? Carga sobre potencial. Esta es la definición, hijo. Escucha, escucha, de esta definición hago este proceso. Hago este proceso y ¿a qué llego? A la fórmula del condensador plano. ¿De dónde sale esta fórmula que me interesa? De la definición. ¿Qué es esto? La definición de capacidad. ¿Qué es igual capacidad? Carga sobre potencial. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? De esta definición se deduce esta fórmula de acá para el caso de un condensador que plano. Por eso no vas a explicar la deducción, no te voy a explicar, no, te puedes confundir, ¿no? Además hay cosas que yo no he hecho, ¿no? Sino te lo pongo acá para que sepas que la definición, de ahí sale esta fórmula de acá, para el caso de un condensador plano. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? No, profe, enseña tú. Ya, si quieres aprender, hijito, si quieres aprender, tú recuerdas que la semana pasada vimos que la diferencia de potencial era igual a ¿qué? A E por D, ¿o no? Lo que pasa es que ahora en vez de poner diferencia de potencial, simplemente le he puesto V. Y la diferencia de potencial es E por D, ¿o no? Entonces, en vez de la diferencia de potencial, le he puesto E por D. La semana pasada aprendimos esto, ¿no? En un campo eléctrico uniforme se restaba el mayor potencial menos el menor, ¿te acuerdas de eso? En un campo eléctrico uniforme, oye, ¿no? El potencial siempre, ¿qué? El potencial siempre disminuye en el sentido del campo, ¿te acuerdas? Potencial siempre, ¿qué? Disminuye en el sentido del campo, ¿o no? ¿Quién va a tener mayor potencial? ¿El punto A, el punto B? ¿Quién? A. No, ¿qué se resta? A menos B. ¿A qué es igual a menos B? Intensidad por la ¿cuál distancia? Por acá pasaba una superficie equipotencial y por acá pasaba otra superficie equipotencial. ¿Estamos o no? Y la distancia era la distancia entre ambas superficies equipotenciales, ¿ya? La única novedad es que en vez de poner A menos B, ¿qué cosa he puesto? B nomás, y B significa diferencia de potencial, E por D. Ahora, ¿el E de dónde sale? Ah, el E sale pues de una clase anterior, ¿no? El E sale de una clase anterior, mira, que valga la pena, tú eres biomédica, eso no puedo explicarte eso, escucha. Que valga la pena, además luego nos toca el recreo, no hay problema, puedo explicarte eso, mira acá. Ahí está. Oye, ahí está el campo eléctrico, uniforme que vimos, ¿ya? Escucha, mira, estoy retomando algo que ya hicimos. Adentro se crea un campo eléctrico uniforme y todo eso. Pero mira, te voy a explicar algo. Cuando yo tengo una placa positiva, algo que no te enseñé en su debido momento para darle cierto nivel. Estoy mirando la placa en vista de canto, ¿ah? Estoy mirando la placa en vista de ¿qué? En vista de canto, o sea, el cantito no lo estoy mirando, ¿ah? El lomito. Esto estoy mirando. Si yo tengo una placa en vista de canto positiva, la placa genera un campo tanto a la derecha como a la izquierda. Recuerda que sigma, ¿qué era sigma? Carga sobre área. ¿Qué sigma? Carga, se está cargado positivamente, digamos, oye, carga positiva, y esa carga positiva está que en una cierta área, ¿no? Sigma es carga sobre área. Cuando la placa es positiva, genera campo a la izquierda, a la derecha, saliendo porque es positiva. El campo, por la ley de Gauss que no se hace en la academia, el campo por la ley de Gauss se halla como sigma sobre 2 epsilon sub 0, sigma sobre 2 epsilon sub 0, ¿ya? Sigma es carga sobre área y epsilon sub 0 es una constante que ahorita te voy a enseñar. Pero hay campo a la derecha y a la izquierda, en ambos lados hay campo. Sigma sobre 2 epsilon sub 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si la placa fuera negativa? Si la placa fuera negativa, también hay campo a la derecha y a la izquierda. ¿Y cómo se halla el campo? Claro que en este caso el campo entrante. El campo entrante. ¿Cómo se halla el campo? Sigma sobre 2 epsilon sub 0 igual sigma sobre 12. ¿De dónde sale esta fórmula? De la ley de Gauss. Eso ya es otra cosa, harina de otro costal. Ley de Gauss se hace en la universidad, ¿ya? En tercer año, después de aprender derivadas integrales. Yo de frente estoy colocando la fórmula. El campo se halla como sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y cuando la carga es negativa, ¿el campo se grafica entrante o no? Entrante. Cuando es positiva, saliendo. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera las dos placas? Razona conmigo. La placa positiva genera un campo saliente, tanto a la derecha como a la izquierda. Profesor, ¿y esta placa negativa no es un estorbo? ¿Cómo va a generar campo derecho hasta el otro lado, profesor? Principio de superposición de campos, ¿te acuerdas? Por más que haya una placa negativa, la placa positiva genera campo saliente. De igual manera, la placa negativa genera un campo entrante, ¿no? Profesor, ¿cómo la placa negativa va a generar campo en esta zona, profesor? ¿Cómo la placa negativa va a generar campo en esta zona si la placa positiva es en el camino? No hay problema. Principio de superposición.
¿De qué te das cuenta? ¿Cuánto vale este campo rosadito? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Y el campo verde? Sigma sobre 2. Son vectores de sentido contrario. ¿Qué pasa? Se anula. El campo acá, rosadito, ¿cuánto vale? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. El verdecito, sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Son iguales? Sí, se cancelan. O sea que solamente hay campo ahí adentro. ¿Y cuánto vale el campo allá adentro, hijo? ¿Cuánto vale el campo? ¿Cuánto vale el campo rosadito? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Y el verdecito? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Cuánto será el campo allá adentro? Sigma sobre epsilon sub 0. Está sumando dos términos iguales, P. Está sumando este término de acá. Está sumando este término de acá con este término de acá. ¿Lo está sumando con quién? Este de acá lo sumas con este. Entonces, algo que no te enseñé, pero está en el Cuscano, en el Umbreras, si de pronto estudias, es que ¿cómo se halla el campo eléctrico uniforme en el interior de dos placas? ¿Cómo? Sigma sobre epsilon sub 0. No te olvides que sigma es carga sobre área. Sigma es densidad superficial de carga. Algo que no te enseñé es que el campo se llama ¿como qué? Sigma sobre epsilon. Repito entonces, cuando tengo una placa positiva genera campo a la izquierda y a la derecha. El campo a la izquierda se halla como sigma sobre 2 epsilon sub 0. El campo a la derecha, esa fórmula no te la estoy deduciendo porque tenía que enseñarte algo de derivadas integrales para enseñarte esto. No, no es momento. Te vas a confundir. Esa fórmula de frente te la estoy dando, con la salvedad de que cuando la carga es negativa, el campo se grafica entrando y cuando es positiva saliendo. ¿Qué pasaría si yo tuviera dos placas? Pues la placa positiva genera campo saliendo. Pero eso sale también en esta zona, sale. La negativa no estorba. Aún así esté la negativa, el campo sale. ¿Por qué? Por el principio de superposición de campos. No importa que haya cosas en el camino, igual el campo se superpone. Igual la placa negativa genera un campo entrando o no. ¿Que la negativa también genera campo acá, profesor? ¿La placa positiva no estorba? No, no. Principio de superposición. ¿Te que das cuenta que estos vectores rosado y verde van a ser iguales? Se cancelan porque tienen igual valor, ¿no? Estos vectores rosado y verde se cancelan porque tienen igual valor o no. ¿Qué me queda adentro? Dos campos. ¿El rosado cuánto vale? Sigma sobre 2 epsilon sub 0 a la derecha. ¿Y el verde cuánto vale? Sigma sobre 2 epsilon sub 0 a la derecha. Si suman los dos, ¿cuánto sale? Profesor, ¿y por qué me enseñas esto? Por lo siguiente, mira. Mira. Mira acá, hijo. Mira acá. Ahí está justo lo que estaba haciendo hace un rato. Acá está. Acá está lo que estaba haciendo. La deducción, ¿no? La deducción, que no debería haberla hecho porque más que enseñar te confunde. ¿A qué es igual la diferencia de potencial, te he dicho yo? La diferencia de potencial es E por D o no, ya está. Pero el campo, ¿a qué es igual? El campo es sigma sobre epsilon sub 0 o no, ya. Pero, sigma, ¿qué es? ¿Carga sobre área o no? Carga sobre área. ¿No? ¿Qué va a pasar acá, hijito? La carga con la carga se va a ir. Chao carga, chao carga. Y entonces, ¿qué me queda? Extremo medio, o sea, ¿qué es igual a la capacidad? Epsilon sub 0 por el área entre el nariz. Y ahí sale. O sea, por favor, hijito, ¿sabes qué? Profesor, no entiendo, profesor, ¿qué estás haciendo? Esto, hijito, no me importa. Lo que me interesa es que tú sepas que de la definición de capacidad sale esta fórmula en el caso de que sea un condensador que plano. De la definición de capacidad sale esta fórmula. ¿Cómo sale? Ahí está la deducción. No entiendo, no importa, el examen no te va a decir dedúceme la fórmula. Pero de esta definición sale esta relación en el caso de que sea carga ¿qué? Que sea ¿qué? Condensador plano. Es como todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no te acuerdas? Intensidad por definición, ¿qué era? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba. Pero de esa definición, para una carga puntual era igual a K sub 0 carga sobre distancia al cuadrado, ¿o no? ¿Potencial qué era? Potencial era el trabajo para llevar la carga del infinito al punto P por unidad de carga, ¿sí? Pero para una carga puntual, ¿a qué era igual? K sub 0 carga sobre distancia. O sea, ¿qué cosa es esto de acá? Esto es la definición, de ahí sale esta fórmula. ¿Qué es esto? La definición, de ahí sale esta fórmula. Es igual acá. ¿Qué cosa es esto de acá? La definición de capacidad. ¿Y de esta definición se deduce esta fórmula o no? Para el caso del condensador plano. ¿Estamos? Bien, mira acá. Vamos a borrar algunas cositas que he escrito ahí. Sigamos. Entonces, ¿qué es un condensador? No te distraigas. De repente, a veces yo lo que acabo de hacer contigo no lo hago en todos los salones, ¿ah? No, más se pierde el alumno, se distrae, ¿no? Pero tú siendo habla uno puedes haber entendido algo, ¿no? ¿Qué es un condensador en simple? Un almacén de carga. ¿No? Ese almacén, en el caso de ser un condensador plano, son dos láminas de metal, planas, paralelas, separadas a una cierta distancia que tiene una cierta área. ¿Cómo se da la capacidad? Carga sobre potencial, definición.
De esa definición haces la deducción, hijito, y sale esta fórmula de acá. ¿A qué es igual la capacidad para el condensador plano? Epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Qué es epsilon sub 0? Una constante que de tanto usarla se te va a quedar grabada. ¿Cuánto? Permitividad absoluta del aire vacío. Tanto la vas a usar que se te va a quedar grabada. ¿Cuánto vale? 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. La vas a usar tanto que se te va a quedar grabada. Es la permitividad absoluta del aire vacío. 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Qué cosa es A? El área de las láminas, metros cuadrados. ¿Qué cosa es D? La distancia de separación en metros. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por favor, ¿qué es esto de acá? La definición de capacidad. ¿Qué es un condensador? Un almacén. Y si es un almacén, tiene una cierta capacidad, ¿no? Capacidad es carga sobre potencia. De esta definición sale esta fórmula para el caso de un condensador plano. En el caso de un condensador plano, ¿cómo se llama la capacidad? Epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Qué es epsilon sub 0? Una propiedad, una constante llamada ¿qué? Una constante llamada permitividad absoluta del aire vacío. 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. A es el área que se mide en metros cuadrados y D es la distancia. Mira, voy a hacer algo con un afán didáctico, ¿ya? Con un afán didáctico, ¿no? Con un afán didáctico, mira. La UNSA no me pide el condensador esférico ni el condensador cilíndrico, no me pide. ¿Cómo es el condensador esférico? Dos cascarones de metal esféricos concéntricos, de radio 1, radio 2. Esto es un condensador esférico, son dos cascarones de metal concéntricos, ¿ya? Ahora, de la definición de capacidad, carga sobre voltaje, sobre potencial, perdón, de esa definición, de ahí sale esta fórmula, en el caso de que sea un condensador esférico. El condensador cilíndrico, ¿qué son? Son dos cilindros coaxiales. En el caso de los cilindros no se dice concéntrico, o sea, en el caso de las esferas sí se dice concéntrico. Concéntrico significa que tienen el mismo centro, ¿no? Pero en el caso de los cilíndricos, lo que debería decir concéntrico no se dice concéntrico, se dice coaxial. ¿Qué es coaxial? Que tienen el mismo eje. Algo así como concéntrico, ¿no? Pero en el caso de los cilindros no tienen mismo centro, tienen mismo eje, coaxial se llama. Ahora, de esta definición, hijo, de esta definición se deduce esta fórmula. No me interesa, no usar esa fórmula, solamente quiero que entiendas que de la definición se deduce una fórmula especial para cada tipo de condensador, ¿o no? La UNSA no me pide ni el esférico ni el cilíndrico, pero ¿de dónde sale esta fórmula? De la definición. ¿De dónde sale esta? De la definición. Esta se usa en el caso de que sea condensador esférico, esto en el caso del condensador cilíndrico. No usar esto, no me pide la UNSA, pero mira que sale otra fórmula diferente. Lo que me interesa a mí es el condensador plano, ¿o no? ¿Qué cosa es esto de acá? Te estoy indicando. Esto de acá es la definición, ¿no? Y de esta definición se deduce esta fórmula, ¿o no? Bien. Recordemos la matemática de jardín, por favor, conmigo, ¿no? X, Y sobre Z, ¿no? La mayoría de veces, ¿no? ¿Cómo se razonan las fórmulas en la física? La mayoría, hay excepciones. Ya te dije yo, hay excepciones, ya conoces. Si Y aumenta, X también aumenta. Si Y disminuye, X también disminuye. Le pasa lo mismo, relación directa con el numerador. ¿Ya? O sea, ¿qué relación hay entre la capacidad y el área? Directa. Si el área aumenta, la capacidad aumenta. Si el área disminuye, la capacidad disminuye, recuerda. Y con el denominador, ¿qué relación es? Inversa. ¿Qué relación? Inversa. Z aumenta, el X disminuye, Z disminuye, el X aumenta. O sea, con la distancia, ¿qué relación hay? Inversa. Si la distancia aumenta, la capacidad disminuye. Si la distancia disminuye, la capacidad aumenta. Pregunto, mira la fórmula acá, mira la fórmula. ¿De cuántas maneras, número, de cuántas maneras se puede aumentar la capacidad de un condensador? Recuerda que un condensador es un almacén de carga, y si es un almacén, ese almacén tiene una cierta capacidad, ¿no? Una cierta capacidad. Yo quiero que el almacén tenga más capacidad. ¿De cuántas maneras puedo aumentar la capacidad? ¿De cuántas? Número, ¿cuántas? Escribe, hijo, ¿cuántas? ¿De cuántas? Mirando la fórmula, ¿cuántas? Claro, hasta ahorita mirando la fórmula 2. Los que han escrito 3 porque saben algo más. Pero hasta ahorita mirando la fórmula 2 nomás, 2. ¿Cuál? Aumentando el área, aumenta la capacidad, ¿no? Una manera. La otra, disminuyendo la distancia, aumenta la capacidad. Si yo quiero que el condensador tenga mayor capacidad, si aumenta el área, aumenta la capacidad. Si es que disminuye la distancia, aumenta la capacidad. Correcto. Dos maneras. Existe una tercera manera, mira acá, existe una tercera manera. Escucha, ¿cuál es la tercera manera? La tercera manera, hijito lindo, es la siguiente. La tercera manera es colocar entre las placas, escucha, colocar entre las placas, entre las láminas, un material aislante, un material dieléctrico. Por favor, recuerda que la palabra aislante y dieléctrico son sinónimos. Para que te acuerdes, nunca te olvides,
debes tener algún familiar que trabaja en minería de repente, o en una empresa eléctrica de repente, por ahí, algún primo, conocido, familiar, tío, vecino, cuñado, alguien de repente. Las personas que trabajan en empresa eléctrica o en la mina de repente, o también en cualquier fábrica, tienen sus EPPs, sus EPPs, EPPs. ¿Qué es EPP? Elementos de protección personal. Dentro de sus elementos de protección personal tienen unos zapatos especiales que tienen en la suela un jeve grueso. Esos zapatos se llaman zapatos dieléctricos. ¿Zapatos qué? Dieléctricos. ¿Por qué se llaman zapatos dieléctricos? Son zapatos aislantes. Cuando ellos están en un problema eléctrico, tocan algo que está pelado, de repente está con contacto a tierra, por ahí pasa corriente, tocan, oye, la corriente pasa a través de ellos, y si no tuvieran esos zapatos se van a electrocutar, ¿no? ¿Estamos o no? Esos zapatos son aislantes, claro, los protegen en cierta medida, que si la corriente es muy grande, pues igual va a pasar por ahí. Pero recuerda, ¿por qué se llaman zapatos dieléctricos? Porque son zapatos aislantes. La suela es un jeve especial que los protege, los aísla un poco, ¿ya? Nunca te olvides que el término dieléctrico aislante es lo mismo. Entonces, si yo coloco acá adentro un aislante, un dieléctrico, madera, plástico, papel, cerámica, vidrio, agua, ya sabes que el agua es aislante. Si tú colocas un aislante, ¿no? Ese aislante se va a diferenciar uno del otro por un parámetro llamado epsilon sub R. ¿Qué es epsilon sub R? La permitividad relativa del medio o constante dieléctrica, dos nombres. ¿Cómo se llama epsilon sub R? Permitividad relativa del medio o constante dieléctrica. Otra vez el viento se da en internet. Un ratito, ¿ya? Un segundito. Esto es un cuento ahí, ¿no? Es un cuento. Estamos retomando el internet. Un segundo. Ya regresó el viento. Qué gracioso. Ya estamos acá. Es que ahorita están usando internet en la casa, mi hijo está haciendo clases, él está en segundo de secundaria, mi hijita está en primero de primaria, también sus clases, y el bebito está mirando su YouTube, ¿no? Entonces, los tres usan internet. ¿Cómo les quito, pues, hijo, no? Sobre todo al pequeño, le quito, me pega. Chiquitito me pega. Es su internet, pues. Ya, mira acá. Veamos esto. Fíjate acá. Existe una tercera manera. La tercera manera es colocar una sustancia dieléctrica entre las placas. Cuando tú colocas un dieléctrico entre las placas, ese dieléctrico se va a diferenciar uno del otro por una propiedad llamada permitividad relativa o constante dieléctrica. ¿Por qué se llama permitividad relativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque depende, pues, si es madera, un valor, si es plástico, otro valor, si es cerámica, otro valor, si es vidrio, es otro valor. Cuando tú le colocas el dieléctrico, la capacidad, ¿cómo se va a hallar? Epsilon sub R por epsilon sub 0 por el área entre la... Esta es la novedad. ¿Quién es la novedad? La novedad es este término de acá. Es este término de acá. Este término. Ese es un factor que multiplica epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Te hago una preguntita, hijito. Mira acá. Te hago una preguntita. ¿Cuánto vale ese epsilon sub R para el aire o vacío? ¿Cuánto vale ese epsilon sub R para el aire o vacío? O sea, en esta formulita de acá, oye, ¿cuánto vale el epsilon sub R para el condensado plano? Acá habrá epsilon sub R, ahorita. Acá en esta fórmula que estoy señalando con el puntero láser, ¿hay epsilon sub R? No, cero, no es que sea cero. Ahí el epsilon sub R vale ¿cuánto? 1. O sea que para el aire vacío el epsilon sub R vale 1. Pero si fuera otra sustancia ya es un factor mayor. ¿Cuánto vale la permitividad relativa del aire vacío? ¿Cuánto? 1. No confundan la permitividad relativa con epsilon sub 0, que es permitividad absoluta. El epsilon sub 0 es permitividad absoluta. Eso siempre vale 8,85 por 10 a la menos 12. Este factor que está acá adelante se llama epsilon sub R, permitividad relativa, ¿no? Entonces, acá bien claro lo dice. Si tú colocas un dieléctrico, ¿hay un factor o no? ¿Cuánto vale la permitividad relativa para el aire vacío? ¿Cuánto? 1. Ya, para que entiendas mejor, ya, esto con manzanitas, mira, para que entienda mejor, ahí está. Problema. Dice, si la capacidad eléctrica de un condensador plano es 4, determina su nueva capacidad cuando entre sus placas se coloca un dieléctrico cuya permitividad relativa vale 8. Mira, contigo. Si la capacidad de un condensador vale 4, por cierto, así se representa un condensador. Ya, dos láminas
Las dos rayitas representan a las láminas de metal. Dice que la capacidad vale 4. Allá la nueva capacidad, una vez que entre las láminas se coloca un dieléctrico de permitividad relativa a 8. Es la pregunta, ya la capacidad. ¿No? ¿Y por qué es 32? Por lo siguiente, mira. ¿Cómo se llama la capacidad, hijito lindo, cuando no tenía nada? Cuando no tenía nada, la capacidad era epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Eso cuánto vale? 4. Pero cuando tú le colocas dieléctrico, ¿a qué es igual la capacidad? Epsilon sub r por epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Ahí está. ¿Cuánto vale epsilon sub r? 8. ¿Y cuánto vale todo esto de acá? Todo esto de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale todo esto de acá? Todo esto vale 4. ¿Cuánto? 4. Entonces, 8 por 4, ¿cuánto va a ser ahí? 8 por 4, ¿cuánto? 32. Ah, ¿qué, profe? ¿Se multiplica no? Claro, se multiplica no, pijito, se multiplica no más rápido, ¿no? Si la capacidad al inicio era 4 y le pones dieléctrico 8, 8 por 4, 32. ¿Y por qué multiplicas? Porque cuando no tiene nada, cuando tiene aire, ¿cómo se llama la capacidad? Epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Y cuando le pones un dieléctrico, ¿qué es igual a la capacidad? Epsilon sub r por epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Cuánto vale epsilon sub r? 8. ¿Y cuánto vale todo este factor? ¿Cuánto? 4. 8 por 4, 32. Fácil, ¿ah? Ahora sí pregunto, escribe en el chat. ¿De cuántas maneras se puede aumentar la capacidad de un condensador? ¿De cuántas? Ahora sí, ¿no? ¿De cuántas? ¿De cuántas? Se puede aumentar de 3 maneras. Correcto, 3. ¿Cuáles son las 3? 1, aumentando el área. 2, disminuyendo la distancia. Y 3, colocando entre las placas un material aislante, un material dieléctrico. Clásico, ¿ah? ¿De cuántas maneras se puede aumentar la capacidad eléctrica de un condensador? ¿Qué es un condensador? Un almacén, ¿ve? Y si yo quiero que ese almacén tenga mayor capacidad para albergar más carga, ¿de cuántas maneras se puede aumentar la capacidad? 3. ¿Cuáles? Aumentando el área, aumenta la capacidad. 1, disminuyendo la distancia, aumenta la capacidad. Y 3, colocando entre las placas una sustancia aislante, una sustancia dieléctrica. Recuerda que dieléctrico y aislante son sinónimos, ¿ya? ¿Está? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver ahora el proceso de carga de un condensador, ¿ya? Veamos el proceso de carga de un condensador. Escucha, acá me va a quedar, pero presta atención, ¿ah? Escucha, por favor, esta clase es sumamente interesante, bonita, ¿ah? Mira, 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 escúchame acá, ¿ya? Yo tengo el condensador. Ese condensador, hijito lindo, se ordena por las dos rayitas. Ese condensador es un almacén de carga. Así esté lleno o esté vacío, ¿qué va a tener? Una cierta capacidad. Razona conmigo. El ambiente donde tú estás estudiando, tu sala, tu comedor, tu escritorio, tu habitación, donde estés ahorita, ¿ya? Digamos que ese ambiente no sea ambiente donde estás estudiando, sino sea un almacén, te digo. Digamos que ahí almacenan cajas de impresoras. Ahí caben 600 cajas de impresoras, vamos a suponer, ¿ya? Digamos, ¿ya? O sea, su largo, su ancho, su alto, la geometría de tu habitación ha sido construida para almacenar 600 impresoras, ¿ya? Esa es su capacidad. Oye, así esté lleno el almacén o esté vacío, ¿qué va a tener? Capacidad. Porque su geometría ya fue determinada con una cierta capacidad, ¿o no? Lleno o vacío, ¿qué va a tener? Capacidad. Es igual acá. El condensador es este acá, hijo. Así esté lleno o esté vacío, ¿qué va a tener? Capacidad. Por favor, conmigo, escucha. Si yo quiero que ese condensador se llene de carga, necesito de alguien que realice el trabajo de llenar ese almacén. De alguien de que realice un trabajo, de alguien que gaste su energía para llenar ese almacén. ¿Quién va a ser ese alguien? Pues ese alguien va a ser una fuente de energía, una pila, una batería. ¿Qué es esto? Una pila. ¿Una qué? Pila. Te cuento, te hablo un poquito de la pila, ¿ya? La pila tiene entre el polo positivo y el polo negativo una diferencia de potencial. Digamos que esto sea 80 voltios, que esto sea 60 voltios. El polo positivo siempre está a mayor potencial comparándolo con el polo negativo, por favor, ¿ah? Cuidado, el muchacho dice, este es más 80 y este es menos 60. No, no. El hecho de poner grande o más significa mayor. El hecho de poner pequeño o menos significa menor. O sea, ¿qué cosa hay entre ambos? Entre ambos hay una diferencia de potencial. Los libros dicen que deben escribirse así, así debe escribirse, así. Los libros dicen que así debe escribirse. Pero los mismos libros dicen que así no se escribe. ¿Por qué? Porque no sería práctico. ¿Qué se pone ahí? B. Cuando yo vea la pila con B, ¿qué significa B? Diferencia de potencial de 20 voltios. Otro nombre más conocido es el voltaje. ¿Qué? Voltaje. Otro nombre, tensión eléctrica. Cuando tú dices cables de alta tensión, son cables de alto voltaje. Voltaje y tensión son P la misma y D.
Te estoy hablando un poquito nomás de la pila. ¿La pila qué es? Una fuente de energía. ¿Y para qué la pones? Para que esta fuente de energía realice el trabajo de llenar este almacén. El almacén es el condensador, ¿no? Tiene una cierta capacidad. Lleno o vacío, tiene capacidad, está vacío. Para que se llene de carga necesito de la fuente de energía que es la pila que va a realizar el trabajo de llenar ese almacén. Hablándote un poquito de la pila tiene entre el positivo y el negativo ¿qué? Una diferencia de potencial. El positivo siempre está a mayor potencial comparándolo con el negativo. No significa más 80, no significa menos 60, no. El hecho de poner más o grande significa mayor, menos o pequeño significa menor, que hay entre ambos una diferencia de potencial también llamada voltaje. Cuando tú ves la pila con B, ¿qué cosa es B? Diferencia de potencial. Otro nombre, voltaje. Otro nombre, tensión eléctrica. Tantas veces vamos a repetir eso que va a quedar claro. ¿Está bien? Gracias a esta fuente de energía, el condensador se llena de carga. Gracias a esta fuente de energía, el condensador, ¿qué? Se llena de carga. ¿Y cómo se relacionan esas tres variables? ¿Cómo? Esas tres variables se relacionan como capacidad, carga sobre voltaje. ¿Ya? ¿Estamos o no? Bien. Oye, escucha, no te vas a ir, escucha. Tú tienes que entenderlo bien, unos 5 minutos más, no te vas a ir, ¿ah? Si yo lo dejo así, ya, pues no lo aprendes de memoria. Pero yo quiero que entiendas, mira, para que entiendas, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira, esta clase es de lujo, ¿ah? Esta clase es de lujo, hijito, mira. Oye, para que entiendas, te voy a graficar acá las plaquitas. Mira, ahí están las plaquitas del condensador, ¿ya? Ahí están las placas del condensador. Son placas eléctricamente neutras, por favor, no te pierdas esto, ¿ah? No te pierdas esto, por favor, no te pierdas esto, no te pierdas esto. ¿Ya? Ya. 7 positivas, 7 negativas, es una placa neutra. ¿Una placa qué? Neutra, una placa neutra. 7 positivas, 7 negativas. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Cuánto es la carga de la placa del lado izquierdo? 0. La carga de la placa derecha, 0. Tiene 7 positivas, 7 negativas, ¿no? 7 positivas. Le estoy poniendo 7, ¿no? Pero son trillones de electrones, protones, para que entiendas, con manzanitas. Esto es un condensador y como condensador tiene una cierta capacidad. Por favor, conmigo. ¿Qué pasaría si a esto yo le conecto una pilita? Una fuente de energía. Yo le conecto acá una pila, una fuente de energía. Si yo le conecto acá una pila, una fuente de energía, ya el profesor me hablaba algo de la pila. La pila tiene entre el positivo y el negativo una diferencia de potencial, también llamada voltaje. El positivo tiene mayor potencial que el negativo. Cuando yo vea B, significa diferencia de potencial o voltaje. Ya. Pero ¿qué hace la pila? Quiero que veas esto. ¿Qué hace la pila? Quiero que veas esto. La pila realiza el trabajo ¿de qué? De arrancar, de extraer, de sacar electrones de la lámina izquierda a la fuerza los va a sacar y los va a enviar a la lámina derecha a la fuerza. Digamos que de la lámina izquierda retiramos 1, 2, 3, 4 electrones. Y esos 4 electrones a la fuerza, ¿dónde los va a enviar? A la lámina derecha. O sea que en la lámina derecha aparece 1, 2, 3, 4. ¿Con cuánto de carga queda la primera lámina? Con más 4. ¿Y la lámina? Menos 4. Y entonces digo que el condensador se ha cargado. Cuando digo que se ha cargado, ¿a qué me refiero? ¿Al más 4 o al menos 4? Simplemente al valor 4. Ya sé que una lámina va a estar positiva. ¿Por qué? Porque la pila le ha arrancado, le ha quitado electrones y a la fuerza de la pila los ha enviado a la otra lámina, a la fuerza. Ya sé que una lámina estará positiva y la otra negativa. Cuando digo que se ha cargado, ¿a qué me refiero? ¿Al más 4 o menos 4? Simplemente al valor 4. Voy a repetir 2 veces esto. Escucha. Te hago una preguntita, hijito. ¿Qué pasaría si ahora retiro la pila? Si yo retiro la pila, estos electrones que fueron enviados a la fuerza quisieran volver, quisieran regresar. Estos fueron enviados a la fuerza, pero no pueden, ¿por qué? Porque no tienen camino, no tienen ruta. Ah, ya, te hago una pregunta de lógica, de sentido común, hijito. ¿Qué pasaría si yo acá le pongo un cablecito? No le pongo una pila, sino un cablecito, un alambre conductor. ¿Qué cosa crees que va a pasar? Esos electrones que fueron enviados a la fuerza no lo van a pensar 2 veces y al toque, esos electrones, al tener un camino como fueron enviados a la fuerza, ¿qué va a pasar? Van a regresar. ¿Van a qué? Van a regresar a su lugar inicial. Y al regresar a su lugar inicial, ¿qué va a pasar con el condensador? Se va a descargar. ¿Se va a qué? Oye, ¿para qué se usan los condensadores en electricidad? Para cargarse y luego ¿qué? Descargarse. Para cargarse y luego ¿qué?
descargarse. Por eso la definición que decía, ¿qué es un condensador? Es un dispositivo que sirve para almacenar temporalmente carga eléctrica. Temporalmente carga eléctrica. Te voy a repetir porque esto tiene que estar claro. Ya mira acá, oye, escucha. ¿Qué es un condensador? Un almacén de carga. En el caso del condensador plano son dos láminas planas, ¿no? Paralelas. Ahorita esta lámina está eléctricamente neutra, 7 positivas, 7 negativas, su carga es 0. ¿Verdad o no? ¿Ah? ¿Tiene 7? ¿Tiene cuántas? 2, 4, 6, 7. Falta una acá, ¿no? 2, 4, 6, 7. La lámina derecha tiene 7 positivas, 7 negativas. 2, 4, 5. Neutra, neutra. ¿Qué es un condensador? Un almacén. Y como almacén tiene una cierta capacidad, ya, capacidad tiene. Para llenar este almacén, ¿qué necesito? Necesito de una fuente de energía, una pila, una batería, un generador. ¿Qué va a hacer la pila? La pila, hijito, la pila, escucha, la pila, va a realizar el trabajo de ¿qué? De llenar ese almacén. La pila es una fuente de energía que se va a gastar precisamente, ¿por qué? Porque hace un trabajo. De la pila ya te hablé, el positivo tiene mayor potencial comparado con el negativo. Entre ambos hay una diferencia de potencial también llamada voltaje. ¿Pero qué hace la pila? La pila va a arrancar de la lámina izquierda electrones a la fuerza, va a sacar electrones de la lámina izquierda a la fuerza. Digamos que la pila retira, se me ocurre, hijito, 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Esos 5 electrones, ¿dónde los va a enviar a la fuerza? ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿esto con cuánto se ha cargado? Esto se ha cargado con más 5 y esto con menos 5. Yo digo que el condensador se ha cargado. Cuando digo que se ha cargado, ¿a qué me refiero? ¿Al más 5 o menos 5? Simplemente al valor 5. Ya sé que una lámina está positiva y la otra negativa. ¿Por qué se gasta la pila? Porque la pila hace el esfuerzo de ¿qué? De arrancar electrones de una lámina y enviar a la otra lámina. ¿Estamos de acuerdo o no? Importante, muy importante. Oye, pregunta, ¿en el proceso de carga de un condensador, la carga se mueve por la parte central? ¿Por la parte interna del condensador? Pregunta examen de admisión. ¿En el proceso de carga de un condensador, la carga se desplaza por el circuito interior? ¿Ah? No, ¿por qué? Porque esto que está acá adentro, en el peor de los casos, es aire, y el aire es un aislante. ¿Por qué dices en el peor de los casos? Porque en otros casos le ponen madera, plástico, papel, cerámica, un aislante más fuerte, ¿o no? En el peor de los casos acá es aire. Digo peor de los casos porque en otros casos le ponen madera, plástico, papel, cerámica, un aislante más fuerte. Cuando se carga un condensador, la carga se mueve por el circuito exterior. Oye, analiza conmigo, ¿qué pasaría si yo quito la pila? ¿Estos electrones quisieran volver o no? Pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen camino. ¿Qué es un condensador? Almacén. Está almacenando carga ahorita. Está cumpliendo su función, almacenar carga. ¿Qué pasaría si acá le pongo un cablecito? Pues esos electrones al toque, al tener un camino, ¿qué va a pasar? Van a regresar. Y al regresar, ¿qué va a pasar con el condensador? Se va a descargar. ¿Para qué se usan los condensadores en electricidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cargarse y luego descargarse. ¿Para cargarse y luego qué? Descargarse. Para cargarse y luego descargarse. ¿Ya? Espero que me hayas entendido. Ya para terminar, oye, escucha, no te vayas, ¿no? Ya son 6 minutos, bro, dijiste 5, espérate. Por enseñarte la deducción, no debí enseñarte la deducción, por las puras, ¿no? ¿No? Bien, mira acá, oye, escucha, tiene. Quiero terminar bien esto. Ahí está el condensador que tiene una cierta capacidad, lo conecto a la pila tiene un voltaje, hace que el condensador se cargue. Mira, escucha, esta fórmula le encanta a la UNCE en exámenes de admisión. Esta fórmula te la va a tomar siempre en examen de admisión. Porque sabe que te vas a equivocar, sabe que las vas a malograr. ¿Ya? Porque ya te hemos enseñado, ¿no? Que cuando vea esta ecuación, atento, el último esfuerzo es, numerador, relación directa, si Y aumenta, X aumenta, si Y disminuye, X disminuye, le pasa lo mismo, abajo, denominador, relación inversa, Z aumenta, el X disminuye, Z disminuye, el X aumenta. Entonces la UNSA te va a preguntar, oye, escucha, si la carga en un condensador aumenta, ¿la capacidad aumenta? ¿Verdad o falso? Si la carga en un condensador aumenta, ¿la capacidad aumenta? ¿Verdad o falso? ¿Ah? ¿Verdad o falso, hijos? Si la carga aumenta en un condensador, ¿la capacidad aumenta? ¿Verdad o falso? ¿Ah? ¿Verdad o falso, hijos? Que solamente 2, 3 alumnos contestan. Falso. ¿Por qué, profe? Porque no todas las fórmulas de la física se razonan así. Hay excepciones como esta, ya te he dicho, cuidado. Por eso que la UNSA le encanta, ¿no? La capacidad depende inversamente del voltaje. ¿Verdad o falso? Verdadero, dice. No, falso. ¿Por qué? Porque la capacidad no depende ni de la carga ni del voltaje. No depende ni de la carga ni del voltaje. ¿No? Que la fórmula está mal, no, sino lo que pasa ahí es, digamos que la carga sea 2, el voltaje 4, capacidad 3.
Oye, escucha, ¿qué pasa si la carga aumenta a 60? Será porque el voltaje aumenta a 20, capacidad 3. ¿Qué pasa si la carga disminuye a 36? Será porque el voltaje disminuye a 12. 3. Ah, mucho cuidado. No todas las fórmulas de la física son relación directa inversa. Esta es una excepción. Y como es una excepción, la UNSA pregunta siempre de esta, porque la mayoría de alumnos contesta, ¿no? Marcada, verdadero o falso. La capacidad depende directamente de la carga, verdadero, numerador. La capacidad depende inversamente del voltaje, verdadero, denominador, falso. Porque no todas las fórmulas de la física son directo inverso. ¿Qué pasa acá? Si la carga aumenta, el voltaje aumenta, el cociente constante. Si la carga disminuye, el voltaje disminuye, el cociente constante. Si me preguntan a mí de qué depende la capacidad, ¿de qué depende la capacidad, hijito? Depende de su geometría. ¿De su qué? De su geometría, de sus dimensiones, de su tamaño, de su porte, del área, la distancia. De eso sí depende. De esto sí depende. Oye, un razonamiento que pueda hacer yo con mi hijo de 13 años, segundo de secundaria. Escucha. Razonamiento, elemental básico. Oye, escucha, atiende. Haz de cuenta que tu habitación donde tú estás, escucha, no te vayas, el largo, el ancho y el alto, digamos que han sido construidos para almacenar 600 cajas de impresoras, te dije yo. El largo, el ancho y el alto, las dimensiones están dadas para almacenar 600 cajas de impresoras. Pregunta, si no le pongo ninguna caja, ¿cuánto es su capacidad? Escribe en el chat. Si no le pongo ninguna caja, ¿cuánto es la capacidad? 600. Y si le pongo 50 cajas, ¿cuánto es? 600. Y si le pongo 180 cajas, ¿cuánto es? 600. Y si le pongo 300 cajas, ¿cuánto es? 600. O sea, ¿cómo razono? Mientras más cajas le ponga, más capacidad tendrá. Menos cajas, menos capacidad. No, porque ya su geometría, su tamaño, sus dimensiones fueron diseñadas ¿para cuánto? Para decir, nunca te olvides. ¿Qué es un condensador? Un almacén de carga. Y si es un almacén, su capacidad ¿de qué depende? De su geometría. ¿Cómo va a razón? Mientras más carga le ponga, más capacidad, no, porque si la carga aumenta, el voltaje aumenta, si la carga disminuye, el voltaje disminuye, el cociente se mantiene constante. Eso dice ahí acá abajo. ¿Qué cosa dice? La capacidad eléctrica de un condensador no depende de la carga, ni de la diferencia de potencial, también llamada voltaje, ¿no? De la pila. ¿De qué depende la capacidad? Básicamente, únicamente, exclusivamente de su geometría. Y esta es la gráfica de un condensador. Mira, carga entre voltaje. Cuando la carga era 12, el voltaje era 4. Cuando la carga era 36, voltaje 12. Cuando la carga 60, voltaje 20. O sea, ¿qué pasaría si yo quiero hallar la capacidad acá? ¿Cuánto es la capacidad? 3 acá, 3 acá. ¿Qué dice el dibujo? Que a medida que la carga aumenta, el voltaje también aumenta, pero el cociente constante. La carga aumenta, el voltaje aumenta, cociente constante. Si quieres, la carga disminuye, el voltaje disminuye, capacidad constante. Carga disminuye, voltaje disminuye. O sea, la capacidad no depende ni de la carga ni del voltaje. Muchas gracias, hijos. Disculpen por haberme demorado tanto. Ya, gracias, gracias. Pueden retirarse. Espero que la clase les haya servido. Hasta luego, hijos. Cuídense.